Capítulo 6. El sueño de los 1000 años. El sol empezaba a desaparecer en el horizonte, cubriendo el bosque de la eternidad con tonos dorados y sombras largas que se entrelazaban entre los árboles. Chris, de pie junto al árbol del cielo, sentía que la inmensidad de todo lo que estaba ocurriendo lo aplastaba. Apenas había comenzado a comprender el poder que llevaba en su pecho, y ahora Elandre hablaba de entrenamiento, de magia y de enfrentarse a un destino que nunca había pedido. Debes prepararte, Chris. No solo para proteger a tu familia, sino para salvar este mundo, dijo Elandre, mientras trazaba con su mano una figura luminosa en el aire. El medallón te ha elegido por una razón, pero sin control, sin conocimiento, eres tan peligroso como aquellos que lo buscan. Chris frunció el ceño. El peso del medallón colgando de su cuello era como una constante advertencia de lo que estaba por venir. Sabía que no había tiempo que perder, pero no podía evitar el miedo. ¿Cómo podía alguien como él, un hombre común, aprender a controlar algo tan antiguo y poderoso? ¿Cómo voy a entrenarme para enfrentar a esos monstruos? Apenas sé lo que hago, dijo, mientras sus ojos se desviaban hacia Clara y sus hijos, quienes estaban sentados a poca distancia, observándolo con preocupación. Elandre, con una mirada comprensiva pero firme, lo llevó a un lado del claro. Allí, un grupo de figuras ya los esperaba. 5 siluetas, cada una de ellas emitiendo una energía diferente, pero todas igualmente imponentes, se alzaban entre los árboles. Sus ojos brillaban con sabiduría y poder, y Chris sintió inmediatamente el peso de su presencia. Estos son los antiguos portadores del medallón. Aquellos que han protegido su poder a lo largo de los siglos, hasta que llegó a ti. Ellos serán tus maestros, pero solo uno tiene el conocimiento completo. Elandre señaló al hombre en el centro, una figura alta y de ojos oscuros que parecía tener la eternidad escrita en sus rasgos. Él es el primero de los portadores. El único que conoce el verdadero poder del medallón. Su nombre es Kale. Kale asintió en silencio, sus ojos penetrantes se clavaron en Chris como si pudieran ver a través de su alma. Vestía una túnica negra decorada con símbolos dorados que parecían moverse bajo la luz del crepúsculo. Los otros 4 portadores, más jóvenes pero igualmente impresionantes, permanecían en silencio, observando a Chris con curiosidad. El tiempo es nuestro enemigo, dijo Kale finalmente, su voz resonante como el eco de una montaña. Y aunque el destino ha puesto el medallón en tus manos, no podemos permitir que te enfrentes a Moureth sin el conocimiento necesario. Por eso, te llevaremos a las aguas de la eternidad. Chris frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Aguas de la eternidad? ¿Qué es eso?, preguntó, su corazón acelerándose ante la mención de algo tan misterioso. Kale dio un paso adelante, su figura imponente eclipsando el crepúsculo. Es un lago sagrado, oculto en las profundidades del bosque. Beber de esas aguas es sumergirse en un sueño profundo, donde el tiempo pierde su sentido. En tu mente, vivirás 1000 años de entrenamiento y sabiduría, pero en el mundo real, solo pasará un día. Este es el único modo en que podrás adquirir lo que necesitas para dominar el medallón y enfrentarte a lo que viene. Chris sintió una mezcla de asombro y terror. ¿1000 años en su mente? ¿Cómo podría soportarlo? Miró a Elandre en busca de consuelo, pero su rostro permanecía firme. No te preocupes, Chris. Este es un sacrificio necesario, y cuando despiertes, serás un guerrero digno de portar el medallón, dijo Elandre con suavidad, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Kale se giró hacia el bosque y, con un gesto de su mano, abrió un sendero entre los árboles que antes no estaba allí. Las ramas se apartaron como si tuvieran vida propia, revelando un camino que llevaba hacia una luz suave y centelleante. Ven, dijo Kale, sin mirar atrás. El tiempo se agota. Chris tragó saliva, sintiendo el peso de lo que estaba por hacer. Miró a su familia una última vez, a Clara y los niños, que lo observaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que todo lo que hacía era por ellos, por protegerlos. Volveré pronto, dijo, con más seguridad de la que realmente sentía. Junto a Kale, los 5 portadores lo condujeron por el sendero, internándose más profundamente en el corazón del bosque. Mientras caminaban,
Chris notó que el aire cambiaba. El sonido de los pájaros y el viento entre las hojas se desvaneció, reemplazado por un silencio absoluto. El camino los llevó a un claro oculto, donde un lago de aguas cristalinas brillaba bajo la luz de la luna. La superficie del agua era perfecta, reflejando el cielo estrellado como un espejo. «Aquí es donde comenzarás tu viaje», dijo Cale, acercándose a la orilla del lago. «Las aguas de la eternidad guardan los secretos de todos los que han portado el medallón. Cuando bebas, entrarás en un sueño que durará 1000 años en tu mente, pero no temas. Cada uno de nosotros ha pasado por lo mismo. Es la única manera de comprender el verdadero poder que llevas». Chris miró las aguas cristalinas, su corazón latiendo con fuerza. Todo esto parecía irreal. Un hombre común, enfrentándose a una inmortalidad de sabiduría en cuestión de días. Pero sabía que no tenía elección. Si quería proteger a su familia, debía aceptar este destino. Cale se agachó y tomó un cuenco hecho de piedra negra que yacía en la orilla. Lo sumergió en el agua, y al sacarlo, el líquido brillaba con una luz azul suave, casi irreal. «Bebe, Chris. Deja que el tiempo te moldee», dijo Cale, ofreciéndole el cuenco. Chris lo tomó con manos temblorosas, observando el agua que parecía brillar en su interior. Respiró hondo, cerró los ojos, y bebió. El agua era fría, más fría de lo que esperaba, pero no desagradable. Al principio, no sintió nada, pero poco a poco, su mente comenzó a oscurecerse, sus pensamientos se volvieron pesados. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, sintiendo que su cuerpo se disolvía en el aire. El mundo a su alrededor desapareció. Se sumergió en un vasto océano de oscuridad, pero en esa oscuridad, comenzaron a surgir imágenes. Un guerrero con armadura dorada, blandiendo una espada hecha de luz pura. Una bruja milenaria tejiendo hechizos de fuego y sombras. Batallas que cruzaban reinos, luchas que no tenían fin. Todo pasó frente a él como un torbellino de conocimiento y experiencia. En su mente, 1000 años pasaron. Y cuando despertara, no sería el mismo. Pero por ahora, solo había silencio. Capítulo 7. El guerrero despierta. El primer indicio de conciencia que Chris sintió fue el peso del mundo sobre él. No el mundo físico, sino el peso del conocimiento, de los 1000 años que acababa de experimentar. Al principio, fue difícil distinguir si estaba despierto o aún atrapado en ese sueño eterno. Pero lentamente, los sonidos del bosque empezaron a filtrarse en su mente, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas, el suave susurro del viento. Abrió los ojos, y la luz del sol atravesó las copas de los árboles, iluminando el claro con una paz serena. Todo parecía igual, pero él no lo era. Sentía cada parte de su cuerpo diferente, más ligero pero a la vez más fuerte. Su mente era como un vasto océano, con olas de recuerdos y habilidades que nunca antes había tenido. Se incorporó lentamente, mirando alrededor. Cale y los otros 5 portadores estaban allí, de pie, observándolo en silencio. Había una especie de expectación en sus miradas, como si estuvieran evaluando cada uno de sus movimientos. Chris tocó el medallón colgando de su cuello. Ahora lo sentía de forma diferente. Ya no era solo un objeto ajeno, era una extensión de sí mismo. Las inscripciones brillaban con un fulgor que no había visto antes, y en su mente, entendía lo que significaban. No solo era un poder, era un lazo con algo más grande, más antiguo que el mismo tiempo. Cale fue el primero en hablar. «¿Cómo te sientes?», preguntó, con un destello de curiosidad en sus ojos. Chris respiró profundamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas para describir lo que sentía. Como si hubiera vivido una vida que no es mía, y sin embargo, lo sé todo. Puedo sentirlo. La magia. El poder. Las técnicas. Su voz sonaba firme, mucho más segura de lo que había sonado antes. Los otros portadores asintieron en silencio.
Sabían lo que significaba despertar después de las aguas de la eternidad. Cada uno de ellos había pasado por la misma transformación. Es solo el comienzo, dijo Hilare, una de las portadoras más jóvenes, cuya conexión con la magia era evidente por las marcas brillantes en su piel. Lo que has aprendido en esos 1000 años es solo un eco. Necesitarás práctica para dominarlo en el mundo real. Kale dio un paso adelante, su expresión más seria ahora. Chris, has sido testigo de los 1000 años de portadores. Has aprendido de ellos, has sentido sus luchas, sus victorias y sus derrotas. Ahora es tu turno de usar ese conocimiento, porque lo que está por venir será más difícil de lo que cualquier portador haya enfrentado antes. Moureth no es solo un enemigo, es una fuerza del mal antigua, y él también tiene su propio poder. Chris recordó las visiones de Moureth que había visto durante su inmersión en el sueño. Un ser tan antiguo como el medallón mismo, lleno de odio y ambición. Su furia y deseo de obtener el medallón resonaban en cada fibra de su ser, y Chris sabía que el enfrentamiento con él era inevitable. ¿Qué viene ahora?, preguntó Chris, poniéndose de pie con determinación. El miedo que antes lo había consumido se desvaneció, reemplazado por una claridad que lo hacía sentir más en control. Elandre, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se acercó a él. Ahora, probaremos lo que aprendiste. El conocimiento es solo la mitad de la batalla. Debes ser capaz de aplicar ese poder. Las hadas del bosque te ayudarán, y nosotros también. La verdadera guerra entre los hijos del cielo y los hijos del infierno está a punto de desatarse. Tú, Chris, estás en el centro de todo. Chris asintió. Aunque todo esto seguía sintiéndose surrealista, su propósito estaba más claro que nunca. Sabía lo que tenía que hacer. Su familia dependía de él, y más allá de eso, el destino de este mundo y el equilibrio entre las fuerzas del bien y el mal. Kale levantó la mano, y con un simple gesto, una corriente de energía comenzó a fluir desde él hacia Chris. La sensación fue como un rayo atravesando su cuerpo, despertando cada parte de su ser. La magia estaba viva dentro de él ahora, más fuerte, más clara. Vamos a empezar con lo básico, dijo Kale, mientras su energía comenzaba a formar un círculo alrededor de Chris. Controlar el poder del medallón no es solo cuestión de voluntad. Es una combinación de concentración, magia ancestral y entendimiento profundo del equilibrio de las fuerzas que lo rigen. Si no logras mantener ese equilibrio, el medallón te consumirá. Los otros portadores comenzaron a moverse, formando un círculo alrededor de Chris. Cada uno de ellos invocaba su propio poder, alimentando el ambiente con energía. El aire a su alrededor comenzó a vibrar con la fuerza de la magia. Talrik, un guerrero de aspecto severo y cicatrices en su rostro, levantó una mano y de repente el suelo a los pies de Chris comenzó a temblar. Primera lección, Chris, dijo con una sonrisa sombría. Controla los elementos a tu alrededor. Todo está conectado, desde el aire que respiras hasta la tierra que pisas. Chris, instintivamente, levantó una mano, y sintió como la magia fluía desde el medallón hacia sus venas. Con un gesto firme, trató de calmar la tierra. La vibración del suelo se desaceleró, pero aún no tenía el control total. Sintió la resistencia, como si la naturaleza misma le estuviera poniendo a prueba. Elandre sonrió desde el otro lado del círculo. Bien, pero no luches contra la naturaleza. Debes fluir con ella. Recuerda, el medallón no te da poder, te conecta con lo que ya existe. Solo necesitas escuchar. Chris cerró los ojos, enfocándose en el eco de los 1000 años de conocimiento que tenía ahora en su mente. Respiró profundo y, en lugar de empujar, permitió que la energía de la tierra fluyera a través de él. El suelo dejó de temblar y se calmó bajo su control. Abrió los ojos y vio las sonrisas aprobatorias de sus maestros. Kale dio un paso hacia adelante. Esto es solo el principio. Mañana comenzará tu verdadero entrenamiento. Pero ahora, debes descansar. Has soportado el peso de 1000 años de historia. Cuando el sol se alce nuevamente, te pondremos a prueba en formas que no puedes imaginar.
Chris asintió, sintiendo una paz interna que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante sería duro, pero por primera vez, no se sentía solo ni perdido. Y, lo más importante, sabía que estaba listo para lo que vendría. Capítulo 8. La declaración de guerra. Chris caminaba de regreso al refugio con una mezcla de alivio y determinación. El entrenamiento con los antiguos portadores había sido agotador, pero ahora sentía que tenía un dominio mucho mayor sobre el medallón y su conexión con la magia. Los 1000 años de conocimiento aún pulsaban en su mente, como un fuego vivo. Aunque solo había pasado un día en el mundo real, él sentía que una eternidad había transcurrido dentro de él. Cuando finalmente llegó al refugio, el pequeño campamento oculto entre los árboles que las hadas y su familia ahora llamaban hogar, vio a Clara y los niños esperándolo. Clara estaba sentada con los niños, su rostro iluminado por la tenue luz del fuego. Al verlo, se levantó de inmediato, sus ojos reflejando un alivio que le hizo darse cuenta de cuánto la había preocupado su ausencia. «Chris», dijo Clara, corriendo hacia él. «¿Estás bien?». Chris asintió, rodeándola con sus brazos y sintiendo el calor reconfortante de su cuerpo. A pesar de todo lo que había vivido, este era su verdadero hogar. Su familia era la razón por la que luchaba, por la que se sumergió en ese sueño de 1000 años. «Estoy bien», respondió, sonriendo. «Ha sido largo, pero lo logré». Los niños se acercaron corriendo y se lanzaron a sus brazos. Chris los abrazó, sintiendo un nudo de emoción en su garganta. Por un momento, el caos del conflicto con los vampiros y el destino del medallón se desvaneció. En ese instante, solo existían ellos, su familia. «Te hemos echado de menos», dijo Clara, con una pequeña sonrisa. «Pero sabía que lo lograrías». «No lo habría hecho sin ti», respondió Chris, acariciando su rostro. «Todo lo que hago, lo hago por ustedes». Sin embargo, el momento de paz no duraría mucho. Unos pasos ligeros en la hierba alertaron a Chris, quien se giró inmediatamente. Elandria apareció, su rostro tenso y serio. Algo estaba mal. «Chris», dijo ella, con urgencia. «Tenemos que hablar». «Moureth ha hecho su movimiento». El corazón de Chris se hundió. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. La sombra de Moureth lo había estado acechando desde que recibió el medallón, y ahora era el momento de enfrentar la amenaza que representaba. «¿Qué ha pasado?», preguntó, levantándose lentamente y despidiéndose con un rápido beso de Clara. Ella lo miró con preocupación, pero no dijo nada. Elandria lo guió fuera del campamento, hacia un claro donde los líderes de las hadas se habían reunido. La tensión en el aire era palpable. Los guardianes y guerreros de las hadas estaban armados, con sus rostros oscuros por la preocupación. Kale estaba allí, junto a los otros antiguos portadores, observando una figura en el centro del claro. La figura no era un hada. Era un vampiro, vestido con ropas oscuras y cubierto de una capa raída. Estaba arrodillado, claramente un mensajero. «Este es el emisario de Moureth», dijo Kale, sin apartar la vista del vampiro. El mensajero levantó la cabeza, sus ojos rojos brillando en la penumbra. Había un destello de arrogancia en su sonrisa, pero también miedo. Sabía que estaba rodeado de enemigos. «Vengo en nombre de Lord Moureth», dijo el vampiro con una voz fría. «Traigo un mensaje para los hijos de los ángeles. Moureth está dispuesto a ofrecer una tregua, pero bajo una sola condición». Kale frunció el ceño. Chris sintió como todos contenían la respiración, esperando la declaración que podría cambiarlo todo. «¿Y cuál es esa condición?», preguntó Kale, su tono lleno de sospecha. El vampiro esbozó una sonrisa lenta, como si estuviera disfrutando de la tensión del momento. «Entreguen al portador del medallón», dijo, sus palabras cayendo como una sentencia de muerte. «Entréguenle a Chris, junto con el medallón, y Moureth promete que no habrá más derramamiento de sangre. Su guerra contra las hadas terminará. No más destrucción. No más muertes».
Chris sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sabía que Moureth no era de fiar. Esto no era más que una estratagema para obtener lo que deseaba desde el principio, el medallón. Moureth había esperado siglos por este momento, y ahora lo estaba exigiendo a cambio de una falsa promesa de paz. Cale dio un paso hacia adelante, su expresión imperturbable. ¿Y si nos negamos?, preguntó con calma, ¿qué sucederá? El vampiro rió entre dientes, sus colmillos brillando en la oscuridad. Entonces, Moureth declarará la guerra total, respondió el emisario. El poder de los vampiros arrasará con el bosque y con todo lo que ustedes valoran. Las hadas serán cazadas y exterminadas. La sangre de sus hijos bañará el suelo. Moureth no se detendrá hasta obtener lo que desea. El silencio que siguió fue pesado, cada palabra resonando en los corazones de los presentes. Chris sintió la mirada de todos los allí reunidos caer sobre él. Sabía que esta guerra no era solo suya, pero también entendía que el medallón lo había elegido por una razón. No podía dejar que lo entregaran, no solo por su propia vida, sino porque el poder en sus manos era la única esperanza para detener a Moureth. Cale se giró hacia Chris, sus ojos oscuros y llenos de gravedad. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo en voz baja. «No podemos entregarte. Si lo hiciéramos, todo lo que hemos protegido durante siglos se perdería. Moureth obtendría el poder del medallón, y el mundo caerá en la oscuridad». Chris asintió. Estaba decidido. No dejaría que su sacrificio fuera en vano, ni permitiría que el mal prevaleciera. «No me rendiré», respondió, con firmeza. «Si Moureth quiere el medallón, tendrá que venir a buscarlo él mismo». El vampiro sonrió con una malicia que hizo temblar el aire. «Eso es exactamente lo que hará». Con esas palabras, el emisario se desvaneció en la oscuridad, dejando atrás solo una sensación de inminente desastre. La guerra había sido declarada.